de Historia de Cultura e Identidad de Aragón, una iniciativa que la Fundación Torrente, ¿verdad? Que siempre digo Gaspar Torrente, ha impulsado con un enorme rigor y compromiso. Para nosotros ha sido un lujo el haber acogido durante estas sesiones y un año más en este espacio que respira historia y por el que han pasado personas muy ilustres, con mucho conocimiento, y hoy, cuando veía a Elena, le decía, digo, qué maravilla el poderte tener aquí y el poder compartir todo ese conocimiento que tienes. Muchísimas gracias. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento, Carlos, porque tu coordinación ha sido impecable. Todos los que están aquí presentes, todos los que están viendo a través del streaming, no tienen más que palabras de agradecimiento, así que desde aquí te las traslado porque creo que has sido una de las personas fundamentales para que este curso haya podido fluir con calidad y con calidez. Por supuesto, mi reconocimiento a Vicent Fuster, presidente de la Fundación. Gracias por todo el impulso, por todo tu compromiso y por hacer despertar el interés en la historia y de esta forma fortalecer todo el conocimiento que se tiene de la historia aragonesa. Muchísimas gracias, Vicente. Quiero dar también las gracias a la Diputación Provincial de Zaragoza, otro pilar importante que junto con nosotros han sido anfitriones también de las otras sesiones y que hacen también porque la cultura y el conocimiento y la historia aragonesa continúen y sean parte de todos nosotros. Y como no, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos vosotros. Habéis estado sesión tras sesión, en directo o en presencial, y sobre todo sois merecedores de un diploma porque lo que se está acreditando es un conocimiento de Aragón, pero sobre todo está acreditando todo el cariño y todos los valores compartidos que tenemos por nuestra tierra. Por eso, gracias por llenar este curso de preguntas, de reflexiones, de entusiasmo y por hacer este espacio un espacio de cultura y que siga vivo. Así que sin más, porque me han pedido que sea muy breve, te doy la palabra a Vicente y a Elena para que empiecen con su charla. Muy buenas tardes, bienvenidos en nombre de la Fundación Gaspar Torrente. Gracias en primer lugar a la Fundación Caja Rural de Aragón y a Laura Pradas por su presentación, que va a evitar que yo tenga que decir casi todo lo que ya ha dicho ella, con lo cual ya hagamos ganando tiempo, Elena, para tu tranquilidad. Quería estar presente en esta última sesión, aunque solo fuera por agradecer a quienes me han sustituido durante estas sesiones, a Nacho López Usín y a José Antonio Acero. Y también agradecerles a todos ustedes su cariño, su interés por la salud de Pilar y decirles que está mejor, que sigue en hospital, pero está mejor, con lo cual, pero vamos, estamos contentos y esperanzados de que siga mejorando. Bueno, hemos llegado en un día con un clima terrible, con un calor impropio de la época y casi impropio del propio verano. Y hace 2 sesiones tratamos aquí la cuestión del carbón y todo se puso de manifiesto la evidencia del cambio climático. Es decir, la actualidad de nuestro curso, nuestros asuntos, el curso de Historia, Cultura e Identidad de Aragón está en cada día, incluso en los asuntos más cotidianos, aunque hablemos de la historia, del arte, de la cultura en general, de las lenguas del arte en general. Vamos a terminar hoy con una sesión de lujo, con una ponente de lujo que me ha pedido que no pierda unos minutos en presentarla y no lo voy a hacer, pero algo les voy a decir para que sepan de quién hablamos y para que le presten la máxima atención, que es lo que ella concita y merece. Elena Barlés es licenciada en Historia del Arte y doctora en Historia del Arte, en ambos casos premio extraordinario de licenciatura y de doctorado, y profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Se ha centrado en sus investigaciones y en esas materias versó tanto su tesis de licenciatura como su tesis doctoral en la arquitectura, a ver que lo digo bien, en la arquitectura cartujana, ¿no? De los monasterios cartujanos,
Bueno, esa es su especialización, pero muchos de ustedes seguramente la conocerán también por el interés que ha mostrado y la especialización que ha obtenido en relación con la cultura japonesa, el arte y la cultura japonesa. De hecho, yo creo que es nuestra mejor embajadora ante Japón. Si tiene que ir alguien de ustedes allí, diga que la conocen y le abrirán todas las puertas en el país del sol naciente. Ha publicado pues, muchos libros, como es natural, solo destacaré la arquitectura cartujana de Aragón de los siglos XVII, XVIII, etcétera, y los dos tomos dedicados a las cartujas españolas dentro del Monasticón Cartusiense, editada por el prestigioso profesor James Hogg, y todos los artículos que se puedan imaginar, científicos de comunicaciones en congresos relacionados con estas materias y con asuntos de la cultura y del arte japonés, asunto del que seguramente si estos cursos siguen adelante y seguimos haciendo buenas ediciones, tenemos que contar algún día con ella, porque es otra faceta interesantísima de conocer para todos. Así que sin más, bueno, sí, decirles que ya han podido recoger los diplomas, han visto que estaban ahí en la mesa, aquellos que han sido acreedores a ellos, si no, recójanlos, porque hoy no tenemos mucho tiempo, tenemos que ajustarnos al margen temporal que tenemos, pero sí que queremos hacernos una fotografía con todos, con los de los diplomas y con los que no tengan el diploma también. Al final, en un minuto, nos haremos una fotografía todos aquí, en este marco incomparable de la sede de la Caja Rural de Aragón, y cerraremos el ciclo de esa manera. Así que muchísimas gracias y que disfruten con el charla y coloquio de la profesora Bartes. Adelante, Concha. Señoras, señores, amigos y amigas, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es una gran alegría poder estar en este marco tan precioso, es una gozada. Y en primer lugar, lo que quiero es expresar mi más profundo agradecimiento tanto a la Fundación Gaspar Torrente como a la Diputación Provincial de Zaragoza, como por supuestísimo también, Laura la tenemos aquí, Vicente, qué bien, qué alegría que estés aquí con nosotros, a la Fundación Caja Rural de Aragón. Y les tengo que dar las gracias por varias razones. La primera razón es porque voy a pasar un rato estupendo con todos ustedes, donde además veo caras incluso conocidas y muy queridas. Es una gozada estar aquí. Y luego porque me van a permitir hablar de un tema que lo tenía un poco aparcado, porque fue mi tesis doctoral de hace mucho tiempo, y que fue para mí muy importante porque fue el contacto con una orden religiosa, la orden cartujana, que me impactó sobremanera. Yo pude estar mucho con los monjes, obviamente no podía entrar porque no podemos entrar las mujeres, pero me sacaban todos los manuscritos, toda la información, y fue una experiencia no solamente científica, sino también humana, ¿eh? Era gente realmente maravillosa, y además siempre me sacaban merienda, que era fundamental. Me sacaban una merienda, que me sacaban el licor este de Chartreuse, que luego iba yo haciendo las fotocopias, vamos, con una velocidad tremenda, y con un ramo de flores, porque recuerden ustedes que en Aula Dei hacían esos rosarios, recuerdan que eran de pétalos de rosa, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una gran alegría el estar aquí con todos ustedes, y les agradezco de todo corazón a todas las instituciones y a sus representantes. Bueno, y dicho esto, como tengo muchas diapositivas que enseñarles, les voy a explicar un poquito cómo voy a articular esta conferencia. La voy a dividir en dos partes. Una primera parte es una introducción que va a ser un poco larga, porque yo quiero que tengan el contexto general de lo que es la orden cartujana, de cómo era, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, cuál es el modo de vida de sus monjes, cómo fueron cambiando sus monasterios a lo largo del tiempo, porque esto me servirá para que ustedes puedan comprender muchísimo mejor lo que son nuestros monasterios, los monasterios aragoneses, que tenemos la suerte de tener tres, que además son muy destacados desde el punto de vista artístico, de su tipología arquitectónica y de las magníficas obras de arte que en ellas se guardan, ¿no? Entonces tenemos que estar muy orgullosos de nuestras cartujas, y además yo les invitaré al final que por favor vayan a verlas, porque muchas veces son desconocidas, no se van a visitar, y merece realmente la pena contemplarlas. Bueno, pues dicho eso, vamos a empezar con la primera parte de la introducción y luego ya nos centraremos en nuestras cartujas aragonesas, que será la segunda parte. Bueno, lo primero que tengo que señalar es que cuáles son los orígenes de la orden cartujana. La orden cartujana nació en un contexto general de renovación en el seno de la Iglesia, en el mundo monástico, donde empezaron a surgir espíritus, gente carismática que quería renovar el mundo del monacato, y sobre todo lo que quería era volver a las auténticas raíces del cristianismo, es decir, sobre todo en lo que se refiere al respeto a la pobreza
proverbial evangélica. Recuerden ustedes los grandes monasterios de Muní, todo expansón, metidos en temas políticos, no querían volver a las auténticas raíces de lo que era el monacato. Y fue entonces cuando surgieron órdenes religiosas tan importantes como puede ser la camáldula o órdenes como la denominada Grandmont, la cisterciense y por supuesto la cartujana. Y el fundador, aquí lo tenemos, silencio, algo fundamental en la orden cartujana, fue San Bruno, que vivió entre los años 1030 al año 1111, era alemán, era un hombre muy inteligente, muy alemán, muy organizado, ya lo verán ustedes que organizaba muy bien las propias comunidades, que tuvo una completísima formación en distintos campos de saber, que adquirió en su colonia natal, que era la ciudad donde nació en Alemania, pero que también adquirió en otras ciudades francesas como pueden ser París, Tours o Reims, lugar donde llegó a tener un puesto, digamos, académico y eclesiástico muy importante y de un enorme prestigio. Sin embargo, San Bruno, en el fondo, no estaba contento con la vida que llevaba porque siempre había tenido una vocación de plena contemplación a Dios, ¿no? Es decir, el aislarse del mundo como los antiguos eremitas del desierto, los antiguos anacoretas y dedicarse su vida pues al aislamiento y al continuo diálogo con Dios. Y entonces llegó un momento en su vida, ya entrado en la madurez, que decidió dar un cambio de vida, ¿no? Y entonces, junto con una serie de compañeros, 6 amigos suyos con los que compartía una misma vocación, pues intentó buscar un lugar aislado, recóndito, para desarrollar su verdadera vocación. Y el lugar que encontró fue Chartreuse, un inhóspito paraje entre montañas, hoy cuesta incluso llegar, y fíjate que es una época que tenemos buenas carreteras, etcétera, de muy difícil acceso, a unos 24 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Grenoble, en Francia, y fueron conducidos además a ese lugar por San Hugo, el obispo de aquella ciudad, de la ciudad de Grenoble. Aquí tienen el Valle de Chartreuse, ¿no? Ahí lo podemos ver. Aquí se creó la primera cartujita, ¿no? A ver si puedo con el cursor señalársela. Y todavía está ahora lo que es la Gran Cartuja, que es la casa madre, ¿no? de lo que es la orden. Fue aquí, en este emplazamiento, donde a partir del año 1084, recuerden esta fecha porque es la fecha de la creación de la orden cartujana, se construyó el primer monasterio y se inició un modo de vida monástico que realmente, en cierta medida, era nuevo, era singular, ¿no? Tiene sus propias características. San Bruno murió en el año 1101, pero no dejó ninguna regla escrita, no puso por escrito, así como San Benito, es la célebre regla de San Benito o, por ejemplo, la regla de San Agustín. Hay distintas reglas, pues él no plasmó por escrito. Y entonces el modo de vida que él generó, que él creó, fue perpetuándose en el propio monasterio y era transmitido oralmente. Pero llegó un momento en que surgieron nuevas vocaciones y se dio cuenta que alguien tenía que establecer por escrito la esencia de lo que es el modo de vida cartujano. Y esto le tocó a Guigo, que es el quinto prior de la Cartuja de Chartreuse, que redactó lo que se llaman las costumbres, constitudines, ¿no? Que es donde se plasma por escrito cuál era el planteamiento espiritual y del modo de vida cartujano. Y lo cierto es que ese modo de vida cartujano plasmado por escrito allá por el año 1127 se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Es de las pocas órdenes religiosas que más o menos no ha cambiado. Así como los franciscanos se nota que tenían un fundador italiano porque tienen ramas y más ramas, como era alemán, yo creo que eso marca también, ha permanecido. De hecho, de allí viene el aforismo que se dice: la cartuja nunca reformada porque nunca deformada. Y bueno, hasta cierto punto es verdad, porque también es cierto que evolucionaron a lo largo del tiempo, pero les aseguro que la esencia del modo de vida cartujano básicamente se ha mantenido desde la primera cartuja de Chartreuse hasta, por ejemplo, los que están ahora en la cartuja de Miraflores, por ejemplo, en Burgos, que es una de las cartujas que todavía tiene sus monjes, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo primero que voy a hacer es explicarles el modo de vida cartujano. Todas las comunidades cartujanas, desde la primera hasta la última, que sepan que tienen 2 tipos de monjes, lo que se llaman los padres y los hermanos, identificados por sus largas barbas, como pueden ver allí. Los padres son monjes que se dedican única y exclusivamente a la oración, a la contemplación, a la lectura espiritual, al estudio y en todo caso a la ejecución de algún trabajo manual
pero no productivo, simplemente un poco para liberarse mentalmente y hacer alguna cosa manual. Perdón, lo tenemos aquí. Su especial particularidad es que, así como en otras órdenes religiosas, todos los monjes oran, leen, comen, se reúnen todos juntos, por ejemplo, los benedictinos, los cistercienses, todas estas actividades las hacen en aislamiento, en soledad, en silencio, en el marco de una casita, bueno, casita, una celda, que ya me gustaría a mí tener una celda como la de los cartujos, porque son auténticos chalés, con sus jardincito correspondiente. Y allí es donde desarrollan todas estas actividades. Allí es donde hacen oración, allí es donde recitan el oficio divino con sus distintas partes del oficio divino, allí hacen la lectura espiritual, allí es donde estudian, donde hacen ese trabajo manual no productivo, un poco para liberarse psicológicamente, pues desde encuadernar, pintar, arreglar instrumentos musicales, cultivar el jardincito. A mí mis monjes me traían de vez en cuando algunas flores de sus jardines, ¿no? O simplemente pues limpiar lo que es la propia celda, ¿no? Y toda esta actividad que realizan en soledad lo hacen en un marco que se caracteriza por la simplicidad y la pobreza. La simplicidad es la clave, digamos, de la cartuja, eh, mm, porque es la esencia lo que más les une con el más profundo mensaje evangélico, ¿no? La proverbial pobreza cristiana. Y eso, esa simplicidad y pobreza, se refleja en el ámbito arquitectónico, vean la simplicidad del interior de una celda, en el sencillo mobiliario, en las frugales comidas. Comen bien, pero hacen abundantes ayunos. No comen carne, ¿m? Y comen lo que se llama la pitanza, una mezcla con pescado, huevo, pan, verduritas, el vino que no falte, fundamental, fruta, también lo toman. Cuando estaban muy malitos, como mucho les ponían sopa de tortuga, que debía de pensar que era algo especialmente bueno. Tienen muy buenos dulces, todo hay que decir. Encontré en una documentación una receta de dulces cartujanos, me puse a hacerla y son exquisitos. Y bueno, y debe de ser muy sano, ¿eh? Porque duran muchísimos años, ¿eh? Que decir, llegan hasta los 90, 90 y tantos, vamos, una maravilla. Y también se puede apreciar incluso en esa simplicidad, en el austero hábito que llevan, blanco, sin color, de una textura muy ruda, ¿no? E incluso, y esto es impactante, yo no lo he podido ver porque soy mujer y no podía entrar, pero mi marido sí que ha estado, por ejemplo, en el entierro del cartujo. Los entierran sin féretro, con su solo hábito, en la tierra, sin más. Y lo único que queda es una cruz que es anónima. Y eso es profundo. Les voy a contar una anécdota, no lo puedo evitar. Me pasaré de tiempo, Babiso, pero es que no lo puedo evitar. Cuando llegaba yo a la cartuja y si un cartujo se había muerto, a la cartuja de Uledey, me decían, Elena, ¿sabes que se ha muerto don Servilio? Y yo me quedaba como diciendo, ¿qué digo? Le acompañó en el sentimiento, qué alegría, porque claro, me lo decían con alegría, porque en realidad toda su vida era para unirse con Dios, se estaban preparando para ello. Y te quedabas como muy sorprendida, como diciendo, ¿qué hago yo ante esta situación? ¿No? Y entonces, claro, eso les hacía no tenían una forma de ver la vida rígida, sino con una flexibilidad, una cercanía, una comprensión de una persona que realmente está cerca de Dios, ¿no? Como podían ser los cartujos. Ahora bien, el llevar una vida en soledad es muy duro, es muy duro, es muy duro. Y eso lo sabía San Bruno. Y entonces lo que quiso es que esos anacoretas pudieran contar con el apoyo de un grupo, de una comunidad. Dicho de otras maneras, quiso que además de esas actividades que hacían en total y absoluta soledad, pues también pudieran hacer algunas actividades en común. Es decir, por ejemplo, pues aquí lo podemos ver, actividades comunitarias por determinadas partes del oficio divino, van todos juntos a la iglesia. Aquí lo podemos ver o van a la misa conventual. Por otra parte, también algunos días a la semana, los domingos y los días de fiesta religiosa, van a comer al refectorio. O también
se tienen sus reuniones en la sala capitular, donde hacen la confesión de sus pecados en público con toda la comunidad, donde se lee la regla, bueno, la regla, los estatutos, porque no es una regla especialmente, y donde también deciden todos los temas de manera comunitaria. Hombre, la vida del cartujo también, se van a veces de paseo, les dejan pasear y entonces hablan. Y cuando hablan, hablan mucho, ¿eh? Eso se los aseguro, porque cuando yo me venían de paseo y hablaban muchísimo y yo encantada de la vida. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro la vida del cartujo en solitario. Quiero subrayar. Les voy a contar otra anécdota. Me perdonará el servicio técnico si tardo un poquito, ¿verdad? Bueno, me encontré en una documentación un cartujo de la Inmaculada Concepción, ¿no? Era un chico joven que quería ser cartujo y se pegó. ¿Lo dejamos pues o qué? La cartuja de la Inmaculada porque él Parece quería un ser cuento, ¿no? tal que lo metieron en una celda. Está desfasado esto. Bueno, y de pronto pasaron los días y empezó a llorar, ay, qué horror, ay, que yo me quiero ir, ay, ay, ay. Y al final dijeron, el libro de actas del capítulo, y al final lo dejamos ir porque no tenía vocación. Dice, y eso que Creo que tenía como dos partes. ¿Las ha pagado ya? Y del señor arciobispo. Punto. Para que te fíes. Acaba diciendo, fíjate hasta los arzobispos. Los hermanos. Bueno, los hermanos se integraron dentro de la comunidad cartujana por una causa de orden práctico. San Bruno, que era inteligente, quería que su comunidad fuera independiente económicamente, que no dependiera de donativos ni de nada. Con lo cual, si una parte de la comunidad, los padres estaban todo el día rezando, tenía que haber un grupo de personas que trabajaran y que se dedicaran a las cosas, digamos, domésticas para permitir la supervivencia del conjunto de la comunidad. Entonces, los hermanos son personas que compartiendo con los padres también una vocación contemplativa, porque de hecho hacen prácticas contemplativas, dedican parte de su tiempo a hacer los trabajos productivos, sobre todo se dedican a la agricultura y a la ganadería, para poder sostener el conjunto de la comunidad. Y no solamente se dedican a esas actividades, digamos, de trabajo, sino que también hacen otro tipo de trabajos, trabajos domésticos, como los que pueden ver ustedes aquí, de carpintería, hacen la comida. Al principio de la orden, cada cartujo se hacía su comida. Ahora, ya desde el siglo XIV, los hermanos hacían la comida y luego con un carrito iban por el claustro de celdas y por un ventanuco les iban metiendo la comida, como pueden ver ustedes aquí en este caso, que es de Aula Dei. Y aunque su régimen de vida es ciertamente menos severo, y además tienen más contacto entre ellos, sus actividades también se desarrollan en las mismas pautas de pobreza y de sobriedad y también realizan actividades en común, no solamente entre ellos, sino a veces también con los propios padres. De hecho, en la iglesia cartujana antiguamente había, digamos, como dos tramos. Un tramo que iba desde un pequeño murete hasta la zona del altar donde estaban los padres y desde el murete a la zona posterior, que eran los hermanos, que era donde se iban ubicando y compartían pues, la misa conventual o determinados oficios divinos. Bueno, es muy importante conocer la primera cartuja, Chartreuse, porque todo el monasterio responde a lo que es un modo de vida, igual que nosotros pues vivimos de una determinada manera y entonces tenemos un cuarto de estar, un dormitorio, un baño, etcétera, pues ocurre exactamente lo mismo. Lamentablemente, no sabemos cómo fue la primera cartuja que construyeron, porque hubo una avalancha de nieve y entonces se cubrió y entonces se tuvo que recuperar. Pero a través de excavaciones arqueológicas, fuentes indirectas, como pueden ser descripciones o las mismas costumbres donde constantemente se van mencionando dependencias, podemos saber cómo era. Y que sepan que las características que tenía la primera cartuja fueron las siguientes. En cuanto a la planta, que sepan ustedes que padres y hermanos estaban separados. Unos vivían aquí, en esta zona, a ver si puedo con el cursor señalarlo. A ver, no puedo señalarlo. Bueno, me levanto. Lo que se llama la carta, la de los padres, y esta es la de los hermanos. Y esto se creó así es como si hubiera dos monasterios. Y esto se debió por una razón de orden práctico. El lugar donde estaban los padres era tan inhóspito, era un clima tan horrible que allí no se podía hacer agricultura ni ganadería. Entonces los hermanos tuvieron que trasladarse a otra zona más benigna donde poder cultivar la tierra. Y además hacían un poco de parapeto, es decir, en el sentido de que cribaban a todas aquellas personas que para a ver si podían subir o no a la casa alta.
Porque una cosa fundamental en todas las cartujas es la clausura. La clausura en general para todo tipo de personas, pero especialmente a las mujeres que no nos dejan entrar. Fíjense ustedes lo que decían, que hay que tener en cuenta que esto es del año 1127, ¿eh? Lo que dicen las costumbres. No permitimos entrar en nuestros términos a las mujeres, sabedores que ni el sabio, ni el juez, ni el huésped del Señor, ni sus hijos, ni siquiera el hombre formado por las manos de Dios pudieron escapar de las caricias y los engaños de las mujeres. Recuérdese a Salón, David, Sansón, Lot, quienes tomaron las mujeres que habían elegido. Adán, no es posible un hombre esconder el fuego en su seno sin que ardan sus vestidos, o caminar sobre brasas con pies intactos, o tocar la pez sin mancharse. Es decir, no querían saber nada de las mujeres. Cosa injusta, porque de las mayores benefactoras y fundadoras de cartujas, muchas son mujeres. La propia, por ejemplo, Isabel la Católica, que tienen ustedes en pantalla, fue fundamental para lo que es la construcción de la cartuja de Miraflores en Burgos, que es maravillosa. Pecado mortal si no van a Burgos y no van a verla, o sea que ya pueden ir a verla. Bueno, ya hemos visto las características que tenían. ¿Qué había en cada uno de estos monasterios? En la casa baja estaba todo lo imprescindible para los hermanos y para el trabajo, digamos, económico de la cartuja. Estaban allí las celdas, que eran más pequeñitas. Había una celda del procurador, que era el padre, que vivía con ellos un poco para asistirles espiritualmente, y luego pues el molino, el horno, la carpintería, bueno, los establos, lugar para poner los aperos de labranza, y también tenían una portería y una hospedería. En la casa alta, ¿no? Vamos a ver que hay una singularidad. Vean ustedes, porque esto es muy típico de la cartuja y va a ser el seño de distinción de todos los monasterios cartujanos. En esa casa alta se va a conjugar unas entidades arquitectónicas que permiten fusionar lo que es la vida eremítica por una parte y la vida cenobítica por otra. Es decir, la vida eremítica se hace en torno a un enorme claustro en cuyo centro estaba el cementerio, y en torno a ese gran claustro, que es este que tenemos aquí esquematizado de unas excavaciones arqueológicas que realizaron, estaban las distintas celditas, ¿vale? Y entonces había un pasillo que permitía, en las galerías del gran claustro, llegar a lo que es la zona de vida comunitaria, que se articulaba de una manera muy parecida a lo que son los monasterios de otras órdenes religiosas, por ejemplo, los benedictinos. Es decir, había un claustro conventual, a ver si consigo darle aquí, el claustro conventual, y en torno al claustro conventual pues estaba la iglesia, estaba la sala capitular, estaba el refectorio, estaba la cocina, y tenían en este caso un dormitorio para los hermanos cuando subían a hacer actividades religiosas. Incluso tenían también una pequeña portería y hospedería. Y la celda es otra de las características de la orden cartujana, fundamental, porque siempre ha sido bastante grande, porque tiene que pasar todo el día el cartujo. Si es pequeña se puede agobiar. Y dice así las costumbres, dice: el que habita la celda debe evitar con diligente solicitud, no tener o admitir ocasiones de salida, excepto las que están establecidas para todos. Más bien tenga la celda por necesaria para su salud y su vida, como el agua para los peces o el aprisco para las ovejas, y cuanto más tiempo esté en ella, tanto más a gusto la habitará. Pero si se acostumbra a salir frecuentemente y por causas leves, pronto se le hará horrorosa. Entonces, bueno, era importante la celda como el sello distintivo, es decir, la mezcla de un claustro grande con celdas y un claustro pequeño conventual con todas las dependencias comunes es el sello de todas las cartujas. Desde el punto de vista de las formas de los alzados, eran paupérrimas, eran muy pobres, porque era, digamos, el signo de distinción. No tenemos en las iglesias ni ornamentos de oro, excepto el cáliz de plata y la cánula para tomar la sangre de Cristo. No usamos ni palios ni tapices. Van mucho en la línea también de los cistercienses, de extrema sobriedad, para que ni las imágenes, ni el lujo, ni el esplendor les distrajera de lo que es su búsqueda interior de unión con Dios. Pero vamos evolucionando. En los siglos XII y XIII empezaron a crecer las vocaciones. En el siglo XII ya se crearon 36 monasterios y en el XIII 34 monasterios.
en España 3 cartujas. La primera, la cartuja de Escaladei, que está en Tarragona, ¿no? Y claro, como crecían, ya tuvieron que establecer algún sistema de control. Primero crearon lo que es el capítulo general en el año 1141, que es la asamblea de todos los priores, de todos los jefes de todas las comunidades que se iban creando, junto con los habitantes o los monjes de la cartuja de Chartres. Y allí lo que vigilaban es que el modo de vida fuera el que debía de ser. Y a veces había que cambiar alguna norma porque la experiencia interna les daba idea de que había que cambiar. Y eso, las nuevas normas iban acumulando las costumbres y se iban creando distintos estatutos. Y por otra parte, crear una figura que es fundamental, que es el visitador, que digamos que era como el inspector, el que recorría todas las cartujas y a ver, ¿cómo hacéis esto? ¿Cómo hacéis lo otro? Y decía, esto mal, esto lo tenéis que mejorar, y era fundamental. Y lo cierto es que durante estos siglos se fue manteniendo el modo de vida cartujano. Entre otras cosas, por ejemplo, siguieron construyéndose cartujas en lugares aislados, inhóspitos, se mantuvo, digamos, ese mismo espíritu de pobreza evangélica, se mantuvo el mismo número de padres, solo admitían a 12 padres y además tenían que ser mayorcicos, es decir, solo admitían a partir de los 21 años, que en aquella época 21 años era ser bastante mayor porque la esperanza de vida no es la que tenemos ahora, ¿eh? Se moría muchísimo más pronto. Y luego también siguieron con el mismo sistema de subsistencia de Chartres, es decir, agricultura, ganadería, y no podían tener casi propiedades. De tal manera que los monasterios de los siglos XII y XIII mantuvieron muchas de las características que hemos visto de Chartres. Se mantuvieron separadas la casa alta y la casa baja, y eso sí, nunca establecieron un esquema fijo en cuanto a la distribución de las distintas dependencias. Para hacerles un ejemplo, así como en el caso cisterciense ya se marca un plano perfectamente constituido donde se coloca en un determinado sitio la iglesia, la sala capitular, el refectorio en torno al claustro conventual, estas unidades básicas de la casa alta, que era el gran claustro, la iglesia y el claustrillo, digamos, conventual, podía tener muchísimas fórmulas, porque había que acomodarse al terreno, porque no tenían dinero para poder aplanar bien el suelo y establecer un sistema fijo. Lo mismo en esta época, los planos eran muy irregulares porque se tenían que acomodar al terreno. Pues, por ejemplo, les voy a poner un caso, que es el de la cartuja de Escaladei, que pueden ver ustedes, por ejemplo. Esto es una parte de ampliación, pero este era el claustro original, que es trapezoidal, ¿no? Es como muy extraño, pero es para acomodarse. Ni material ni ideológicamente se podían permitir tener los recursos adecuados para establecer una planificación, es decir, hacer que el terreno sea llano para poder establecer, digamos, una estructura más geométrica. Y por aquí lo podemos ver, ¿eh? La cartuja de Escaladei es una pena porque está destruida en gran parte y eso que han restaurado bastante. Y por supuesto se mantuvo esa sobriedad proverbial, la pobreza, y de hecho en estas cartujas tienen unos materiales muy perecederos, por eso se han destruido muchísimas y no quedan, porque no utilizaban un sillar bien escuadrado, como por ejemplo los cistercienses, que de pobres nada, que tenían unos sillares magníficos, ¿no? Eran sobrios, pero no eran pobres. Aquí no, aquí había una pobreza real y absoluta, y de allí que no haya muchas cartujas. Hubo unos cambios enormes, sin embargo, allá por los siglos XIV y XV. Primero hubo una expansión increíble, porque en el siglo XIV se fundaron 92 monasterios, en el XV 47, y todas estas cartujas que ven aquí señaladas, que son un total de 11, se crearon en España. Todavía las aragonesas no se crearon, las nuestras son más tardías, del 16-17, ya lo veremos. Pero hubo una gran expansión y tomaron nuevas medidas. Uy, somos muchos, nos hemos expandido por toda Europa. Hay que organizar bien los visitadores. Entonces establecieron lo que se llaman las provincias, que tenían visitadores comunes. Y en el caso de España se crearon dos. Una primera, que es la provincia cartujana de Cataluña, que estaba conformada por los territorios de la antigua Corona de Aragón y fue creada concretamente en el año 1393. Y luego ya se creó
la provincia de Castilla, que abarcaba pues el resto de de la península, no, de lo que es España, porque curiosamente las que posteriormente se crearon en Portugal pasaron a formar parte de la provincia cartujana de Cataluña, es decir, de los antiguos territorios de la Corona de Aragón. Y claro, esa expansión y los nuevos tiempos hizo que hubiera cosas que cambiaban. Había que adaptarse a las nuevas necesidades. Habían nacido nuevas corrientes ideológicas en el campo, en el seno de la Iglesia, y sobre todo con respecto al arte, ¿no? Digamos, hay que dar a Dios lo mejor, lo más rico, lo más hermoso, lo más bello. No hay que ahorrar, en dar grandeza a Dios. Luego, por otra parte, señores, vinieron los benefactores, porque de igual manera que había muchas vocaciones, gente que quería ser cartujo, pues también muchas personas querían apoyar a la orden cartujana creando monasterios, dotándoles de medios económicos. Y entonces empezaron reyes, nobles, grandes cargos eclesiásticos, más adelante burgueses enriquecidos que daban mucho dinero, muchas propiedades a la cartuja. Y claro, cuando se da dinero también se quiere tener contrapartidas. Y entonces, claro, muchas veces los benefactores, más que hacer monasterios para la gloria de Dios o de la orden cartujana, lo querían para la gloria propia, ¿no? Para dejar allí un testimonio maravilloso de una arquitectura realmente espectacular. Claro, todo esto llevó a una serie de cambios muy importantes. Por ejemplo, los cambios de ubicación. Ya las cartujas ya no se construían en los siglos XIV y XV en lugares aislados. Algunas sí, pero otras no. Ya estaban en zonas más benignas en cuanto climáticamente, incluso cerca de núcleos urbanos, como podemos ver aquí. Otro cambio fue que, claro, había tantas vocaciones que tuvieron que permitir que en la Cartuja hubiera más padres y concretamente en el año 1324 admitieron a 20 padres y en el año 1332 nada menos que a 24 padres. Esto que llevó consigo que se hiciera mucho más grande los claustros para poner todas las celdas en el entorno. Y claro, tuvieron nuevas fuentes económicas, porque ya no solamente se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, sino que es que tenían rentas, diezmos, iglesias, prioratos, derechos de justicia, fincas rústicas, se hicieron muy ricos. Y esto llevó también la presencia de los benefactores a que la cartuja se abriera. Ya permitían entrar a más benefactores, hombres, mujeres no, mujeres no, las mujeres no, ya lo saben ustedes. E incluso también tumbas, tumbas. Y curiosamente, además, se exigía que los cartujos rezaran misas por esas personas benefactoras. Y eso llevó consigo la creación de muchas capillitas, porque muchos padres se convertían en sacerdotes y tenían que tener su capilla individual. Ellos iban a la misa conventual general, pero cada uno tenía que hacer sus misas, que era, digamos, un poco la compensación de rezar por esos maravillosos benefactores que hacían posible la vida de la cartuja. Y esto dio lugar a un cambio en las arquitecturas. ¿Qué cambios hubo? Bueno, pues ahora, en esta época, siglos XIV y XV, se va a crear el esquema básico de la cartuja. Primero, lo que va a hacerse es que se va a unir la casa alta y la casa baja en un único conjunto, porque ya los hermanos ya no se tienen que ir a cultivar en otros sitios, tienen otras fuentes económicas y aparte muchas veces están en lugares buenos para poder cultivar. Y de esta manera, por ejemplo, en la Cartuja de Miraflores, en Burgos, que es una auténtica maravilla, pues ya podemos ver el esquema que va a seguir la orden cartujana durante toda su historia. Siempre va a haber una zona que es la que va a sustituir a las casas bajas, que es lo que se llama la zona de obediencias o procura, que es donde estaban los hermanos, donde vivían los hermanos, donde llevaban a cabo su vida económica. Ay, perdón, que pasa la diapositiva sola. Y tenían dependencias incluso en esa zona, que está remarcada aquí, no sé si lo ven con unos cuadros de color azul. Esa es la parte donde vivían, cerca de la entrada. Y tenían allí también la hospedería, la capilla de seglares, para cuando venía gente. Se va sola la diapositiva, tiene vida propia. A ver, perdónenla, sí. Y la portería, que era donde se controlaba la entrada. Por otra parte, ya estaba el ámbito eremítico, es decir, donde estaba el gran claustro con las pequeñas celdas con sus jardines en torno. Tengo un amigo que es muy gracioso que dice que este es el precedente de los chalés adosados,
Pero la diferencia es que en lugar de tener en el patio la piscina, tienen el cementerio, ¿no? Porque lo tenían allí. Y unido estrechamente y vinculado, podemos ver aquí lo que es la zona de la vida cenobítica, es decir, lo que es el claustro conventual, en torno al cual está la iglesia, está la sala capitular, el refectorio y multitud de capillas, muchísimas capillas que van proliferando y las van ubicando más o menos donde pueden según las circunstancias. Claro, todo esto llevaba a un mayor tamaño, según en dos casas. Hay un claustro enorme porque tienen más monjes, hay más gente, con lo cual los refectorios tienen que ser más grandes, las salas capitulares son más grandes, son muy monumentales. Y además ya empiezan a tener una preocupación por regularizar bien las formas, es decir, establecer unos caminos lógicos organizados de distribución, porque se dan cuenta que la buena distribución en un espacio permite que la regla, el modo de vida se haga de una manera más fluida. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Cartuja de Mortalegre en Barcelona, que pueden ver los claustros ya perfectamente cuadrados, unos sistemas de comunicación perfectos. Aquí se pueden ver muy bien las celditas, lo podemos ver. Y eso sí, en el caso de los alzados, se olvidan por completo de aquella sobriedad cartujana, por lo menos en los lugares de importancia religiosa, la iglesia, la sala capitular, el refectorio. Claro, ya empiezan a dejar que las figuraciones pululen por todos los sitios, la riqueza, el esplendor, y además se van acomodando a las pautas artísticas de cada época. A partir de este momento, una cartuja y una iglesia normal o una catedral, desde el punto de vista estilístico, no se van a distinguir, porque las formas pertenecen al vocabulario de cada época, bien sea gótico, renacimiento, barroco, etcétera. Ellos intentaban ser sobrios, pero a veces los benefactores no les dejaban. El caso de esplendor, ¿no? Por muy sobria que sea la Cartuja de Miraflores, tiene este magnífico retablo de Gil de Siloé, que lo es y te quedas alucinado, ¿no? A veces se pasaban un poco, quiero decir. Aquí tenemos una excepción que no tiene nada de aspecto de cartuja. Esta es la Cartuja de Pavía, fundada en el año 1395 por el duque de Milán, y quería una pedazo de cartuja impresionante y se pasó. Porque si el pobre San Bruno levanta la cabeza y ve esto, al pobre se va a la tumba directamente. Riqueza, esplendor por todos los sitios. Pero bueno, todo hay que decir, esto es la Cartuja de Pavía, que es magnífica, que no obstante, incluso en esos casos de gran esplendor, hay una parte que se respeta, que es el núcleo cartujano, el claustro, con sus celdas. Fíjense la Cartuja en este caso de Montalegre, donde el claustro y las celdas son de una enorme sobriedad. Eso no cambia. La Cartuja de Uladeit puede tener las pinturas de Goya, puede tener esos maravillosos retablos de Ramírez, pero la celda sigue siendo sobria, simple. Y lo mismo que esas tumbas anónimas que podemos ver en estas imágenes. Bueno, ya nos vamos acercando poquito a poco. Siglos XVII y XVIII. Aquí la expansión peor. Siglo XVI, XVII monasterios, 24 monasterios en el XVII y 0 en el siglo de las luces y la razón. No hubo ninguna fundación. En España, en cambio, sí, porque surgieron nuestras maravillosas cartujas. La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, la Cartuja de Uladeit. Hay otra cartuja que también se creó que es Aracristi, pero está en Valencia, y la Cartuja de la Inmaculada Concepción. Y ya vamos a ver que a pesar de que no hay nuevas cartujas, hay muchísima actividad constructiva en esta época y por varias razones. Primero, porque hay cartujas que se van quedando antiguas, sobre todo las primeras que tenían unos materiales perecederos y hay que reconstruirlas. Muchas veces tienen que ampliar las dependencias. Si hay muchos monjes, hay que hacer otro nuevo claustro, por ejemplo. O a veces decían, uy, en esta casa todavía hay una separación entre casa y alta y casa baja. No, a partir del 17 todos juntos. Y efectivamente, pues había que construir la parte de obediencias o procura, la parte de los monjes en lo que era el monasterio, ¿no? El monasterio de los padres. Y además, también los cartujos querían acomodarse a las nuevas formas artísticas e ideológicas
vigentes en cada época. Y sobre todo hay una cosa fundamental que es el Concilio de Trento, que lleva consigo una renovación también en el ámbito de la Iglesia Católica, del arte de la Iglesia Católica. Se va a conmover a través de las formas. Hay un cambio radical y quieren también redecorar todas sus iglesias y eso hace que haya una gran actividad constructiva. Y ya llegamos a las cartujas aragonesas. Bueno, la verdad es que sepan ustedes que así como los franciscanos tienen muchísimas fundaciones, los cartujos menos. En total, 295 monasterios cartujanos en todo el mundo. En la actualidad incluso hay en América y en Estados Unidos y en Iberoamérica e incluso también en Asia. En Corea y concretamente hay alguna. Fundamentalmente están en Europa. España está muy bien representada. Es el tercer país en cartujas. Primero Francia, la casa madre. Después viene Italia, hombre, donde está el Vaticano. Y luego en España. Que sepan que hemos tenido 16 fundaciones masculinas divididas en la cartuja, en la provincia cartujana de Cataluña y la de Castilla, y una sola de mujeres, porque también hay monjas cartujanas, ¿de acuerdo? Pero solo tenemos una, ¿no? Una solamente, que tienen el mismo modo de vida y las mismas restricciones, pero con los hombres, ¿eh? O sea, que lo sepan que es exactamente igual. Y de esta época son nuestras tres cartujas, la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, fundada en el año 1507 por los condes de Sástago. No en el momento eran condes de Sástago que fundaron, pero posteriormente, que está en La Naja, en Huesca, en pleno Monegros, la Cartuja de Uladei, fundada en el año 1563 cerca de Peñaflor, y la Cartuja de la Inmaculada Concepción, la más jovencita de nuestras cartujas españolas, la última que se fundó del año 1634. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a explicarlas eh, no por fecha de fundación, sino por fecha de construcción, ¿de acuerdo? Porque yo creo que van a entender muchísimo mejor cómo va evolucionando todo lo que es la arquitectura cartujana y para que vean que nosotros los aragoneses fuimos pioneros en la creación de un nuevo esquema cartujano en todo el mundo, es decir, fuimos los primeros en la cartuja de Uladei. Vamos a por ella. Bueno, la cartuja de Uladei en realidad tuvo su origen en las particulares circunstancias que rodearon los primeros años de vida de la cartuja monegrina de Nuestra Señora de las Fuentes, que fue una cartujica muy desgraciada, pobrecita mía, la quiero muchísimo por esa razón, porque se le murieron los benefactores prontísimo. O sea, que además a uno se queda sin habla y no puede hacer testamento. Otro lo cogen los corsarios argelinos. O sea, es que le pasaba de todo. Además, estaba en pleno Negros y entonces había una aridez del clima. No, la tierra no daba de sí. Además, justamente poco después de su fundación, concretamente en el año 1558, hubo una peste en la zona. Es una zona además que tiene endémica el paludismo y entonces ya decidieron que no podían estar en aquel lugar y tenían que trasladarse a otro sitio. Entonces, fueron en búsqueda de lugares para fundar en otro lugar más idóneo y entonces contactaron con los descendientes de sus fundadores, los condes de Sestao, concretamente con don Artal de Aragón, el cual dijo, bueno, voy a intentar ayudaros y es más, intercedió con las autoridades eclesiásticas, con el arzobispado de la ciudad de Zaragoza y por otra parte con el concejo de esta misma ciudad. Y ya por fin muy pronto surgió un pariente que fue Juan de Alagón, que les cedió a los cartujos monegrinos una pequeña torre, que es esta que tienen aquí en pantalla. Esto es la actual cartuja de Uladei. Bueno, pues aquí en esta zona, muy cerca del río Gállego, como pueden ver, cerca de, bueno, en las inmediaciones de lo que es el río Gállego, bueno, pues allí había una torre que se llamaba de María Carañena y allí se instalaron. Pero el que realmente hizo mucho por esta cartuja, el hacedor, la persona clave, fue don Hernando de Aragón, nuestro famoso arzobispo de Zaragoza, que se considera el auténtico fundador de esta cartuja.
nacido en noble cuna, era nieto de Fernando el Católico, primo de Carlos V, tío de Felipe II, era un hombre muy inteligente, muy culto, profundamente religioso, además muy contrarreformista, es decir, apoyó, digamos, todas las consecuencias del Concilio de Trento a favor de la Iglesia Católica, obviamente, y digamos, de la creación de una estructura que pudiera competir con la Reforma protestante y tenía una especial sensibilidad y entonces, bueno, pues se animó a apoyar a esa pequeñita comunidad que se había instalado en su diócesis y de esta manera dio lugar a una nueva fundación que va a ser la Cartuja de Nuestra Señora de Auladey. Todas las cartujas están dedicadas a la Virgen, todas, porque tienen un cariño muy especial los cartujos a la Virgen. Bueno, el arzobispo no solamente dotó de unos medios espléndidos a la Cartuja, sino que además se preocupó de que su construcción fuera buena y acorde con el modo de vida de sus monjes. Él era monje cisterciense, con lo cual se daba cuenta de la importancia que tiene la organización de un monasterio para que vaya bien el modo de vida. Y empezó, en primer lugar, contrató a los mejores maestros de obra de aquella época. Martín Viteza, Miguel Ríos, que eran además de aragoneses, y dijo, id por todas las casas de la provincia cartujana de Cataluña, copiar los planos a ver cuál es el mejor. Y efectivamente así lo hicieron, porque quiero hacer una cartuja heroica, magnífica, suntuosa. Cogieron los planos de la cartuja de Escaladei, los de Portacelli, los de Valdecristo, Sotón de la zona levantina, la de Montalegre que hemos visto anteriormente. Y a partir de todos esos ejemplos, encargó al mejor arquitecto por entonces, que era Martín Viteza, que hiciera un plano. Pero, ojo, con el asesoramiento de dos monjes cartujos para que le orientaran. No, 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 no. Es mejor poner esta dependencia aquí, mejor que aquí, porque esto es más rápido, esto va mejor. Y realmente se creó una traza, un plano que fue, y esto lo ponen en muchos documentos originales, a dicho de todos, es la mejor que hay en España en edificio y disposición de oficinas. Es decir, una cartuja olé, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se construyó? Y ahora veremos qué características tiene y por qué fue muy numerosa. Pues muy rápido, porque la primera piedra se puso en el año 1564, enseguida en el año 1567 pudo la pequeña comunidad que estaba en la torre de María Cariñena acudir al monasterio y luego, entre los años, fíjate, todo esto que está encuadrado en rojo ya estaba construido en el año 1567. Aquí estaba la torre de María Cariñena, que se quedó para los hermanos, y luego entre los años 1570 y 1577 ya se hicieron otras dependencias, por ejemplo, está en amarillo, que es la hospedería, y otras dependencias que se hicieron y se añadieron a lo que era la torre de María Cariñena. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué es tan novedosa? Bueno, porque introduce lo siguiente. Primero ven ustedes que es totalmente ordenado, regular, pero establece un eje de simetría. Un eje que además tiene una dirección sur, la cabecera está hacia el sur-norte, ¿no? Donde se ubica primero la iglesia, a ver si me deja el cursor, esto es la iglesia, y detrás de la cabecera de la iglesia el claustro. Lo ven, ¿verdad? Esto es nuevo. Pero sobre todo, crea dos claustrillos en lugar de uno para distribuir mejor todas las dependencias. Por ejemplo, en uno de los claustrillos pone todas las capillas. De allí están todas recogidas y ordenaditas, mientras que en el otro pone el refectorio. A ver, espere un momento aquí. Este es el claustrillo de capillas. Aquí tenemos la sala capitular y aquí pone otro claustrillo donde está el refectorio y la cocina. Entonces, esto es muy importante. Dos claustrillos y simetría. Y luego, aparte, crea unos sistemas de comunicación entre lo que es el gran claustro y el claustrillo, por medio de unos pasillos paralelos, simétricos, que está comunicando entre los cuatro. Quedan pasillos, pasillos, pasillos. Entonces, se organiza perfectamente todo el conjunto. Todo esto es una gran novedad. Es la primera cartuja que introduce estas características. Y parece ser que el inspirador de este plan fue el monasterio del Escorial. Fíjense ustedes que si la primera piedra de la cartuja se pone en el año
1563, en el caso, perdón, 64, en el caso de la Cartuja, el monasterio del Escorial fue en el año 1563. Y piensen ustedes que Felipe II, que fue el que impulsó lo que es el monasterio del Escorial, era pariente de don Hernando de Aragón y probablemente, estando los dos en fundación, tenían, digamos, tuvieron contacto, se sabe, está documentado, le pudo enseñar el monasterio que se considera como el básico fundamental que introduce la simetría, ¿no? Con lo cual es bastante probable que hubiera una inspiración. Tal es así que esta cartuja es tan buena que sirvió de inspiración a todas las que se construyeron en los siglos XVII y XVIII en la provincia cartujana de Cataluña, que fue, digamos, la tesis doctoral que hice yo. Es decir, tiene hasta familias, porque inspiró a las cartujas portuguesas que se construyeron después. La cartuja de Évora y la cartuja de Lisboa. No sé si lo pueden apreciar, pero también hay un gran claustro detrás de la cabecera de la iglesia de Boén. ¿Lo pueden apreciar? Sí, vale, de acuerdo. Tiene la familia belevantina. Esta es la cartuja de Euladei y esta es la cartuja de Aracristi, la que está en el centro, que también tiene dos claustros, lo pueden ver, los claustrillos. Y luego la de al lado es la cartuja de Valdemós en Mallorca, que no llegó a construirse totalmente. Un claustrillo que no les dio tiempo de hacerlo, pero lo iban a hacer como la cartuja de Euladei. Y luego por fin está la familia más cercana, que es la familia aragonesa, porque las dos cartujas que se hacen, es la cartuja de la Inmaculada Concepción y la cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, exactamente igual en cuanto a la planificación. Entonces, vemos que tiene muchísimas consecuencias. Y luego también introdujo otras dos novedades la cartuja de Euladei. La primera es que es la primera cartuja que detrás del altar crea un gran habitáculo, una gran dependencia, que es la capilla del Sagrario. Justo en una época después del Concilio de Trento, donde hay un énfasis a lo que es, digamos, el culto eucarístico. Se crea como una pequeña celdita para el mayor de los cartujos, que es Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo está allí. Antes sí que había algún pequeño huequecito, lo podemos ver aquí en Miraflores, en Aniago, pero no. Quiso don Hernando de Aragón que hubiera una capilla del Sagrario. Y luego también otra de las novedades de esta cartuja, aquí lo podemos ver, esta es la cartuja de Euladei, es una lata, esto del cursor que no hay manera de, a ver, de ubicarlo. Me levanto. Y luego había como unas rejas que se desapareciendo y se colocaban deslaitos, eran los invitados. Bueno, pues bien, ahora va a cambiar. En este caso, crean como una especie de nave lateral que tiene un pequeño hueco, un vano en esta zona, donde se colocan los laicos para que puedan ver lo que se celebra en el altar sin ser visto ni por los padres ni por los amigos. Bueno, pues todo esto, estas dos características, capilla del Sagrario y lo que se llama tribuna, va a aparecer en todas las cartujas que se hicieron con posterioridad en la provincia cartujana de Cataluña y también lo harán en las cartujas portuguesas. O sea, que fuimos pioneros, en definitiva. Bueno, la verdad es que los siglos XVII y XVIII de nuestra cartuja pues realmente fueron muy venturosos, ¿no? Y eso permitió, ¿no? Permitió que la cartuja pudiera cometer otras obras. Por ejemplo, ya en el siglo XVIII va a producirse algo que va a ser fundamental, que es la renovación de la iglesia. Se va a hacer una nueva portada, que lo hicieron uno de los escultores más famosos del taller de los Ramírez. O, por ejemplo, se hizo un nuevo retablo en la iglesia, se hicieron pinturas de Francisco Valleu, pero sobre todo, y esto es lo más importante, se hicieron las pinturas de Goya. Vamos a verlas. Aquí, bueno, les voy a poner unas imágenes, podemos ver en general. Aquí está el ámbito de las obediencias, aquí vemos algunas partes. Aquí tenemos, por ejemplo, el ámbito cenobítico.
vamos metiéndonos en el interior. Ahora ya la pueden ir a ver ustedes, porque ahora ya no hay cartujos y se puede ir a visitar. Aquí, por ejemplo, tenemos esa renovación que se hizo de la portada con ese barroco suntuoso, esas movidas, digamos, yeserías. Aquí vemos el interior, donde podemos ver precisamente esa nave única, ¿no? Ahora no hay separación entre los padres y los hermanos porque a partir del Vaticano II eliminaron el murete que separaba unos de otros, cubierta por esas bóvedas de crucería estrellada con claves pinjantes, que es maravillosa, el retablo de Ramírez, que es buenísimo, y luego ya todo lo que son las pinturas de Goya que tienen que ustedes que contemplar. Había 11 en total dedicadas a la figura de María, de la Virgen María, la revelación de San Joaquín y Santa Ana, que son los padres de María, el nacimiento de María, los esponsales con San José, que esta es precioso, la circuncisión, aquí se puede ver esa pincelada que construye las formas, esos colores luminosos tan magníficos de Goya, la presentación del niño Jesús en el templo, la adoración de los pastores y bueno, ya otras partes de la cartuja como pueden ser el claustrillo, las galerías. Estas son de las galerías del claustrillo, el pequeño patio de uno de los claustrillos, los pueden ver ustedes, el patio del claustrillo, la sala capitular de los padres, que también es muy hermosa, el refectorio, que también tiene estas bóvedas de crucería estrellada tan magníficas, y luego aquí está el gran claustro, ¿no? Donde allí teníamos a nuestros monjes, que eran un tesoro, esas inmaculadas galerías. Y aquí está el corazón de la cartuja, el gran claustro con el cementerio, lo podemos ver, las celditas, ¿no? Este es el jardín de las celditas, como podemos ver. Esto sería el interior que ven ustedes, que puede ser la iglesia muy suntuosa, pero sin embargo la arquitectura del interior realmente es enormemente sobria. Son unos chalés bastante mágicos, ¿eh? Es decir, tienen su oratorio, estudio, zona de cama, zona de comedor, tiene una zona para el trabajo, un almacén en la parte superior. Bueno, y hasta aquí, digamos, lo que es la vida cartujana, porque hubo un gran paréntesis. El siglo XIX es terrible para todas las cartujas. Primero, la guerra de la independencia. Segundo, el trienio liberal, el gobierno del trienio liberal. En 1820 hay decretos desamortizadores, quitan las propiedades a las cartujas y a todas las órdenes religiosas, que afortunadamente se los pudieron restituir en el año 1823. Y luego ya, posteriormente, en el siglo XIX, están los decretos desamortizadores de Mendizábal, que llevó consigo pues, la expulsión de los monjes por una parte y luego también por otra lo que son la venta de lo que es la cartuja. Curiosamente, nuestra cartuja fue subastada y fue adquirida por un tal Juan Clarac, ¿no? En el año 1837, que quiso convertir la cartuja en una fábrica de textil y lo consiguió, ¿no? Y durante un tiempo, pero Juan Clarac fue bastante respetuoso, afortunadamente, y la verdad es que mantuvo lo que es sustancial. No pasó lo mismo cuando pasó a propiedad de un tal Domingo Marraco, que la tuvo a partir de los años 1844, 1854 aproximadamente, en la que hubo muchos destrozos. De todas maneras, se mantuvo bastante y, por ejemplo, esto es un descubrimiento muy reciente de uno en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, donde podemos ver un plano de la Cartuja del año 1884, donde se puede ver que todavía permanecían distintas dependencias. Afortunadamente, claro, para mí afortunadamente, para otros no, pero para mí afortunadamente hubo una recuperación de la cartuja, porque en Francia hubo decretos, unos segundos decretos desamortizadores a comienzos del siglo XX y entonces fueron expulsados muchos cartujos franceses. Y entonces, gracias a la intermediación de este monje que es Esteban de Babin, se consiguió comprar la cartuja. La orden cartujana volvió a comprar a Auladé. Y entonces la ocuparon enseguida. Se compró en el año 1901 y eso sí, tuvieron que hacer toda una sella. En el año 1903 pudieron habitarla de nuevo y eso sí, tuvieron que hacer muchas reformas, tuvieron que hacer modificaciones varias. Se construyó, por ejemplo, un nuevo edificio que es este que ven ustedes aquí en pantalla.
Fue un edificio que hicieron para los hermanos, toda la antigua zona de obediencias, como hemos visto. Y aquí lo podemos ver, hicieron incluso pequeñas capillitas en el claustro, hicieron una nueva biblioteca y lo que hicieron también es, había cuadros de Goya que fueron destruidos por el paso del tiempo y fueron sustituidas, las 4 pinturas que desaparecieron fueron sustituidas por otras que realizaron unos pintores franceses que son los hermanos Buffet, que además tienen su gracia, hombre, comparado con las de Goya, en fin, pero vamos, tienen su gracia, son interesantes. La vida cartujana se movió un poco porque allá por el año 1996 tuvo lugar el 250 aniversario del nacimiento de Goya. El gobierno de Aragón daba medios para poder mantener a la cartuja y entonces con esa cohesión quisieron negociar con los cartujos la posibilidad de que las mujeres pudiéramos entrar y efectivamente se llegó a un acuerdo en el año 1998 y no sé si ustedes lo recordarán que se hicieron una especie de pesadizos para que pudiéramos entrar las mujeres a ver la iglesia por lo menos y a ver las pinturas de Goya, afortunadamente, y en el año 98 precisamente vinieron los reyes de España, que tenemos aquí la prensa, donde se abrió y pudimos entrar a ver aquellas maravillosas pinturas, ¿no? Aquí están algunas de esas recogidas de periódicos en la prensa. Pero aquí viene el fin de la vida monástica cartujana. Lamentablemente, los pobres monjes de Abladey estaban muy mayorcicos, muy mayorcicos. El edificio era inmenso, era difícil mantenerlo. El clima hacía muchísimo frío y ya decidió el capítulo general de la Cartuja que había que desamparar, había que dejar aquella Cartuja. Y esto se produjo en el año 2011. Y los monjes cartujos que estaban en Auladey tuvieron que irse a una cartuja, que es la Cartuja de Portacelli, que está en Valencia, que tiene un clima mucho más benigno que el nuestro. Y ahora están allí. Bueno, y alguno está en Miraflores, que ya me avisó. Me he ido a Miraflores. Digo, vale, estupendo, ya lo tengo fichado. Y entonces lo tenemos por allí. El problema que se planteaba era tremendo. ¿Qué hacemos con semejante edificio? Si esto de mantener un edificio es carísimo. Y entonces, bueno, los propios cartujos fueron conscientes de esta situación y entonces contactaron con distintas congregaciones religiosas y por fin dieron con una, que es una comunidad cristiana de origen francés, el Camino Nuevo, Chemin Neuf, y compraron la cartuja por 1 euro. Por 1 euro la compraron los cartujos. Pero se comprometieron a hacerla de nuevo viva y sobre todo, y lo que es fundamental, a cuidarla. Y aquí insto a todas las instituciones a ver así, por favor, que les ayuden, porque lo hacen sin recursos económicos y están manteniendo un edificio y un edificio se mantiene cuando se vive, cuando hay que retejar una teja. Y con esto ya no les cuento más de Albadey, porque me voy a pasar a otra cartuja, ahora pueden ir a verla, porque es una... Y solamente vamos a hablar de las zaragozanas, si les parece bien, para no entretenerles demasiado. Y vamos por la cartuja de la Inmaculada Concepción. Esta cartuja, les voy a hablar, es la más joven, la zaragozana. La de Huesca la dejo para otro día, que es muy interesante. Es la más desgraciadica y tiene mucha amiga. Pero eso para otro día. Vamos a hablar de la Cartuja de la Inmaculada Concepción. Bueno, su fundación se debe a don Alonso Funes de Villalpando, noble caballero zaragozano, regidor del Hospital de San Felipe y Santiago y diputado del Reino, y de su esposa, es fruto también de su esposa, que era doña Jerónima Zaporta, que era una mujer riquísima porque era la nieta del famoso e importante comerciante y banquero Gabriel Zapota. ¿Recuerdan ustedes el patio de la Infanta? Es el patio del palacio que tenía este Gabriel Zaporta en Ibercaja, lo pueden ver. Pero lo cierto es que la auténtica ejecutora del proyecto fue doña Jerónima Zaporta, que era una mujer temperamental que volvió loco a los pobres cartújicos. Les volvió auténticamente, vamos, les llevó por la calle de la amargura. Por fin consiguió
que se creara esa fundación, comprometió incluso su propio dinero a sacar adelante esa cartuja y se fundó, el documento de Concordia fue en el año 1634. Bueno, en un principio esta cartuja se creó, se construyó en Alcañiz, pero hubo problemas y doña Jerónima dijo que había que traerla a Zaragoza y por fin se ubicó donde actualmente se encuentra, que era una antigua torre de vacas o de Martín Cabrero, ¿no? Y allí es donde va a nacer esta cartuja. A los cartujos no les gustaba el lugar donde se encontraba esa cartuja, cerca, lo que es la Cartuja Baja actualmente, ¿eh? No les gustaba nada porque no había agua, había competencia con Auladey, pero al final lo consiguieron, ¿eh? Lo consiguieron que se construyera allí porque doña Jerónima Zaporta dijo en su testamento: o ustedes fundan la cartuja en este lugar o le doy toda la fortuna a los jesuitas. Claro, esto lo hizo en el año 1650 y en el año 1651 se puso la primera piedra de la cartuja. Y efectivamente, ya a lo largo de lo que es el siglo XVII y el siglo XVIII, por fin subsanaron un problema fundamental que era que no tenían agua. Hicieron en el siglo XVII unas norias tremendas que se han quedado además aquí los testimonios para llevar del Ebro, que estaba muy cerca, hasta la Cartuja el agua, y entonces ya empezó a prosperar. Y se construyó el monasterio, que tiene distintas fases constructivas, y para no dilatarme mucho, les diré simplemente que hubo como dos grandes etapas, una que fue del año 1571 al año 1731, que se hizo, digamos, como la mitad, esta parte que vean ustedes, que es la zona oeste de la Cartuja, y luego una parte posterior que fue del año 1674 al año 1767, que es la otra parte de la Cartuja. Y como ustedes lamentablemente si van allí, lamentablemente hay muchas partes que se destruyeron con el paso del tiempo. Pero lo que sí que, gracias a las reconstrucciones, pueden ver es idéntica a la cartuja de Auladey. Es idéntica a la cartuja de Auladey. Es su hijo y es normal, porque esa cartuja lo hicieron los monjes de Auladey, que fueron los primeros que la habitaron. Porque la cartuja de Auladey era la más famosa. Incluso mejoraron el plano, porque vean ustedes que dieron la certificación de la ubicación de la hospedería, de las leyendas de la hospedería, también es simétrica, no puede ir a y es más, no colocaron la portería e hicieron un muro perfectamente rectangular, como lo podemos ver aquí. O sea que hubo incluso una mejora. Mejoramos en ese sentido. Bueno, esta cartuja ahora pues, ha ganado muchísimo. Tenemos la portería que ha sido restaurada, tenemos la zona de la oficina de criados, tenemos lo que es la procura donde vivían los hermanos, que además han creado planos y se puede reconstruir la hospedería, que en tiempos era un restaurante, y luego las partes de la iglesia, que es magnífica también, con magníficas pinturas, en este caso también hechas por un cartujo, como luego también ocurrió en la Cartuja de las Fuentes, que fue Ramón Almor. Se ha restaurado afortunadamente y yo les aconsejo, por favor, que vean porque es una auténtica maravilla. Ahora está restaurada y se puede ver muchísimo mejor. Hay partes, sin embargo, que ya no están. Nada, eso, las ruinas que había en el año 83 han desaparecido porque han construido un nuevo edificio. Es una casa particular, lamentablemente. Pero este barrio, la verdad es que es una auténtica maravilla, porque es muy activo y no saben ustedes cómo ha movilizado para que se invirtieran recursos. Fíjense ustedes, por ejemplo, el refectorio, qué bonito lo han dejado, porque hay unas restauraciones. Claro, obviamente es muy curioso porque esta cartuja, cuando fue vendida,
fue ocupada por los colonos agrícolas de los que habían comprado los campos y entonces se convirtió en lo que es el barrio de la Cartuja. Y es muy curioso porque es una Cartuja que los antiguos claustros son calles y van los coches, ¿no? Como pueden apreciar, pero sí que han consolidado todo lo que son, fíjate, donde estaba el cementerio, ahora está en el parque infantil, que yo creo que los cartujos que están debajo estarán contentísimos, ¿no? De poderlos ver, ¿no? La celda prioral, bueno, también es una época muy terrible, pero sobre todo toda esta fuerza ha sido porque la gente del propio barrio, y aquí podemos ver cómo se movilizaba, consiguió recuperar todo el conjunto y sobre todo la parte que es de la iglesia, que voy a ir rápida porque ya la podemos ver aquí, que es lo más importante, que fue rehabilitada por el arquitecto zaragozano Teodoro Ríos y que bueno, se inauguró, digamos, la nueva iglesia restaurada, con incluidas las pinturas, en el año 2014. Aquí tenemos algunas imágenes y esto es lo que les animo que vayan, por favor, porque es preciosa. Vean el antes y el después, ¿no? Antes y después, antes y después, antes y después y antes y después, ¿no? Para que vean. Y ahora incluso tienen un centro, digamos, de visitantes donde pueden explicarles, donde se lo van a explicar estupendísimamente. Bueno, como digo, les vamos a dejar la cartuja ostense para otro momento porque me enrollo como las persianas. Y entonces vamos a ir ya al final de esta conferencia, en la que simplemente quiero decirles que es una suerte que tengamos aquí. Me voy a meter aquí un segundito y allí ya terminamos para que no haya problema. Ahí. Bueno, vamos allá, hacia allá, hacia aquí y hacia aquí. Una reflexión final, ¿no? Simplemente. Hemos visto las cartujas zaragozanas, nos queda la de Huesca, pero un día vendré y se la explicaré, que es muy interesante. Simplemente les quiero decir que ahora cuando vean una cartuja, cuando vayan a ver las cartujas, deleítense ustedes en la belleza de su arquitectura, pero no se olviden ustedes de las personas que vivieron. Allí hubo muchos monjes que impregnaron los ladrillos, las piedras, con sus oraciones, con sus problemas, con sus búsquedas, con sus inquietudes. Allí han pasado muchos acontecimientos históricos, las guerras, sufrimientos, alegrías también. Ha sido la ilusión de muchas personas que han querido sacarlas adelante. Entonces, nosotros los historiadores del arte siempre estamos en las formas, los colores, la luz. No, vean también el alma de este edificio, porque además las cartujas tienen algo especial. Y les voy a leer, para terminar, este pequeño fragmento de un historiador florentino, Giovanni Leoncini, que es un gran maestro, que dice así, dice: aunque no se eleve el canto de los monjes, una iglesia cartujana será siempre reconocible, y no solo por las características propias de su estructura, sino por la atmósfera que allí reina, que invade los vacíos asientos del coro, por simples y ricos que sean, que sube hasta las bóvedas desnudas o cubiertas de decoración y de frescos. Más todavía, el gran claustro renacentista o barroco francés o italiano o español o aragonés, con sus solemnes espacios, sus largas galerías, sus celdas, sus silencios inmaculados, indicarán siempre que nos hallamos en una cartuja. Muchísimas gracias por su atención. Perdón. Muchas gracias. Gracias. Pues, muchísimas gracias, Elena. ¿Tenemos turno de preguntas? Bueno, mira, la verdad es que sí que ha habido comentarios coincidiendo en agradecer la pasión con la que has trasladado toda esta serie de conocimientos y lamentablemente lo que no podemos es sintetizar ya más cuestiones porque estamos con el tiempo ya más que cumplido. Entonces, pues nada, pues transmitir ese agradecimiento que yo estoy seguro de que aquí también se comparte y bueno, pues no sé si hay alguna cuestión ya en cuanto a la despedida y la clausura, pues poquito más. Bueno, pues solo invitarles, termina el curso, pero no terminan las actividades de la Fundación. Y quiero invitarles, aunque no tenemos fecha todavía, pero en principio para el próximo mes, para finales del próximo mes, recuerda que una de las sesiones del curso fue el Estatuto de Caspe, del que se cumplen los 90 años, el Estatuto de 1936.
ese que si no hubiera estallado el golpe de Estado de la Guerra Civil hubiera sido aprobado en la República. Pues se cumplen los 90 años y la Fundación ha editado un libro conmemorativo de esos 90 años desde distintos puntos de vista, muy interesante, muy atractivo y con buenas ilustraciones, que les invito a que vengan y que lo recojan, porque ahora que no nos oye nadie, lo entregaremos a los asistentes a la presentación y en principio será en la Diputación Provincial, esperamos que entre el 20 y el 30 de junio, y ya les informaremos, les enviaremos a todos a su correo la invitación. Muchísimas gracias, Elena, nos hemos quedado con ganas y ella también, con lo cual habrá que repetir la experiencia. Y a todos ustedes, sinceramente, en nombre de la Fundación y de nuestros patrocinadores, la Fundación Caja Rural de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza, el Servicio de Archivos y Bibliotecas, muchísimas gracias. Y si sois tan amables, nos podemos hacer una fotografía con los diplomados y los demás. Aquí delante. Y muchísimas gracias por la paciencia que han tenido y aguantar allí en la silla. Gracias de verdad. Gracias.